Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. En el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos se encuentra el meollo de la dificultad. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Al comienzo de este versículo hay una pequeña palabra, ¿cómo?, que sugiere una comparación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, debiera seguir de la misma manera o así también por la intervención de otro hombre vino la solución. El pensamiento queda truncado, no completa la comparación. Los versículos que siguen del 13 al 17 son un paréntesis explicativo. Resumen la idea, la comparación que había sido o que había quedado incompleta y la completa en los versículos 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la mayor dificultad del versículo 12 es la expresión, por cuanto todos pecaron. Y es de suma importancia para entender el plan de la salvación. Ha sido interpretado en dos maneras diferentes. La primera, morimos por nuestros propios pecados. Adán pecó y murió y nosotros pecamos y morimos. Esta interpretación está a la base de la teología perfeccionista, donde el pecado se define solo como actos voluntarios. Pecado es lo que hacemos, no lo que somos. Pelagio fue el propulsor de esta interpretación. Según él, el mal ejemplo de Adán es lo único que pasó a sus descendientes. Se usa el peso de Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Pecado es infracción de la ley, como si fuera lo único que define lo que es pecado. Pero hay más. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23 también dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. El Salmo 51:5 dice: en pecado me concibió mi madre. Pecado es un estado que afecta lo que somos y todo lo que hacemos. La religión de los fariseos en el tiempo de Cristo estaba basada en el concepto de que pecado es solo lo que se hace, por lo que había llegado a ser algo externo: lavamientos, observancia del sábado, diezmos, y ellos se habían convertido en jueces de los demás, críticos de los que no estaban de acuerdo con ellos. Al mismo tiempo estaban llenos de odio y de justicia propia. Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Además osaron en preguntarle: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? En segundo lugar, morimos por el pecado de Adán. El texto dice: todos pecaron, no dice todos pecan. El tiempo del verbo en el original indica una acción concluida en el pasado. Todos han pecado. Este texto hace bien claro que el pecado entró en el mundo por un hombre.
por el pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. La verdadera razón por la cual la muerte reina sobre todos no es por pecados individuales, sino por nuestra conexión con Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La ruina de la humanidad está descrita en 30 palabras en este texto. En otro lugar el apóstol escribió, porque así como en Adán todos mueren. El versículo 14 en esta sección del capítulo 5 dice de que Adán es figura del que había de venir. Una figura, un tipo de Cristo, el segundo Adán. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Adán que pecó, que quedó arruinado por su pecado, ser un tipo de Cristo? Sencillamente por contraste. El comentario bíblico nos ayuda a aclararnos lo siguiente. Adán era un tipo de Cristo en el sentido de que ambos, Adán pecó y los descendientes de Adán comparten su culpa y las consecuencias. Pero Jesús cargó con la culpa de Adán. Y todos los descendientes de Adán que se refugian en Cristo, el segundo Adán, pueden escapar de la penalidad del transgresor. En relación al primer Adán, el hombre recibe de él nada sino culpa y sentencia de muerte. Ser un representante de toda la familia humana. Él fue el representante y autor de la humanidad caída. Cristo fue el representante y autor de la humanidad restaurada. Adán y Eva pasaron a su posteridad una tendencia al pecado y la responsabilidad del castigo y la muerte. Por su transgresión, el pecado se introdujo en la naturaleza humana como un poder infeccioso, en antagonismo hacia Dios. Y esta infección ha continuado desde entonces. El respetado teólogo John Stott lo explica de esta manera. El pasaje que estamos estudiando establece claramente dos verdades fundamentales. La unión de la humanidad con Adán por nacimiento, que trae condenación y muerte. La unión del creyente con Cristo por fe, que trae justificación y vida. Nacemos en Adán y somos renacidos en Cristo. Tal como lo dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La expresión en Cristo o sus cognados aparecen más de 160 veces en los escritos de Pablo. La unión del creyente con Cristo no se puede entender en su totalidad, pero es tan real como fue nuestra unión con Adán cuando entramos al mundo. Así que aunque este versículo puede ser confuso en su interpretación, debemos rescatar la importancia del sacrificio de Jesús para recibir perdón y ser restaurados del pecado. No debemos entender todo, hay cosas misteriosas que no nos compete entender. Pero más sin embargo, con la luz que el Señor nos ha dado, vivamos con alegría y con agradecimiento por su majestuosa obra de amor. Te invito a orar conmigo. Amado Padre, yo te agradezco por tus enseñanzas, por tu verdad. Gracias por tu sacrificio y por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Agradece a Jesús porque en Él renacemos. En Él encontramos la salvación y la vida eterna. Así que con Cristo Jesús puedes tener la seguridad que puedes vivir a plenitud. Dios te bendiga.